Bienvenidos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Comenzamos una nueva emisión de La Opinión Hoy. Ayer jueves 22 de febrero, el New York Times dio a conocer un reporte sobre una indagatoria de la campaña presidencial de 2018 en México de Andrés Manuel López Obrador y los presuntos nexos de algunos de sus aliados más cercanos con el narco. La Casa Blanca, en voz del portavoz de Seguridad Nacional John Kirby, afirmó que no lleva a cabo una investigación sobre el mandatario mexicano. Pero está con nosotros Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales. Así que, ¿quién mejor que él para darnos un mejor contexto sobre esta información? Bienvenido, Jesús. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues mira, sorprendió mucho que en su conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que el New York Times, esto es muy inusual, lo quiero remarcar, es muy inusual que se revele que han sido buscados ciertos funcionarios por una investigación que está en proceso. Andrés Manuel López Obrador revela que el New York Times lo busca para responder sobre una investigación que está a punto de publicar sobre una supuesta indagatoria del gobierno de los Estados Unidos a su campaña en 2018 y posibles nexos de algunos de sus aliados, incluso de sus hijos, con el narcotráfico. En el reportaje se menciona que incluso hay videos sobre los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Andrés Manuel lo que hace es revelar esta carta con las preguntas de la jefa de la oficina del New York Times en México, y ahí lo que es preocupante es que reveló también su correo electrónico y su número telefónico. Una vez de que revela esa información sobre los cuestionamientos, el New York Times adelanta el reportaje y lo publica antes del mediodía. Se tenía estimado que lo publicara alrededor de las 5 de la tarde, pero lo publicó prácticamente cuando terminó la conferencia e integró lo que el presidente dijo en la conferencia. Entonces, el reportaje en concreto, y quiero con esto concluiría esta primera parte de la intervención, es que el reportaje señala que están esta investigación, pero hay tres elementos que me parecen sustanciales. El primero es que no hay una conexión directa con el presidente López Obrador, es decir, no lograron conectar nada directamente con él. La segunda, y esto me parece muy interesante, es que los propios periodistas del New York Times señalan que la investigación, yo supongo que de la DEA no lo señalan, pero los que hacen estas investigaciones son la DEA, el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional. Señalan en su investigación que la información se obtuvo de personajes cuya información es difícil corroborar, o sea, es decir, son puros dichos, lo cual es sorprendente. Y no solo eso, sino que el mismo Times señala que esa información incluso podría ser falsa en algún momento dado. Entonces, eso también es preocupante. Y el otro elemento que habría que destacar es que, bueno, esta investigación se suma a lo que previamente sacó ProPublica. Exacto, te iba a preguntar al respecto. Son notas completamente independientes y no vinculadas una con otra. Así es, la investigación de ProPublica, que también el Departamento de Justicia señaló que no había una investigación abierta sobre eso, es de 2006, sobre la campaña también de Andrés Manuel López Obrador, pero no directamente hacia él, lo cual es muy interesante porque no hay nada que lo vincule a él directamente con el narcotráfico, como la oposición en México ha buscado que se establezca esa narrativa. Y esto es lo que hay que remarcar, porque si bien hay investigaciones o se revelan investigaciones sobre aliados del o socios del presidente mexicano, no conectan directamente con él. Entonces, es una investigación distinta de 2018. Sin embargo, hoy mismo, en una conferencia virtual en la que yo estuve presente, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca señala y confirma que no hay una investigación en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y la frecuencia de este tipo de reportajes habla de algún tipo de agenda en contra de la figura de AMLO, orquestada ya sea desde México o acá en los Estados Unidos. Pues mira, hay un problema, no quiero enfocarme, y esto ya no es lo que acabamos de hablar, y lo quiero establecer muy bien, es dato duro, esa es información, son los hechos. Lo que estoy hablando en este momento es un análisis, lo cual, bueno, es una inferencia
a partir de lo que ya hemos platicado. Llama mucho la atención que la DEA o las autoridades estadounidenses estén compartiendo esta información con medios tan importantes como ProPublica y The New York Times y que saben que tienen un impacto tan importante en México. Hay que recordar también que la DEA tiene un pleito casado con el presidente mexicano López Obrador debido a que el actual gobierno en México ha establecido lineamientos de la actuación de la DEA acusando abusos en años anteriores, lo cual, bueno, se han establecido en varios reportajes. Entonces, sí llama mucho la atención que exista estas revelaciones. Levantan, por supuesto, sospechas porque no hay claridad al respecto. Yo, para establecerte en los seguimientos que he estado haciendo, tanto en la anterior investigación de ProPublica como en la actual de New York Times, he buscado la postura oficial de la DEA y no de la primera me remitió directamente al Departamento de Justicia y en esta segunda ni siquiera ha respondido la petición sobre preguntas muy específicas sobre el reporte. El Departamento de Justicia para este segundo investigación tampoco ha respondido directamente. Supimos, digamos, la postura oficial de la administración Biden a través del asesor Kirby. Pues definitivamente tendremos que estar al pendiente de todas las informaciones que surjan al respecto. ¿Hay algo que quieras agregar? Pues yo creo que hay que dimensionar las investigaciones que se realizan. Ojo, yo no estoy diciendo que no se debe investigar, es importante que se investigue, pero lo importante también, y aquí nos entra mucho también nuestra labor como periodistas, es tratar de publicar las cosas como corresponda. Es decir, si hubo una investigación, qué se confirmó, qué no se confirmó y cómo se está dando seguimiento a esa información para no, digamos, abonar a la desinformación que, bueno, evidentemente se genera a partir de reportes que pueden ser realmente serios. Por supuesto, pues muchas gracias por este reporte, Jesús. Te agradezco a ti, Enrique, un placer. Fue la voz de Jesús García, aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Y como todos los viernes, es momento de conocer los estrenos más recientes para cines y plataformas digitales. Y para ello le damos la bienvenida a Rafael Cores, que nos viene a presentar pantallas. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, un gusto estar aquí como cada viernes, Enrique. Perfecto, ¿con qué nos vamos a divertir este fin de semana, Rafa? Pues mira, en cines no hay ningún superestreno, pero hay una película interesante que se llama Ordinary Angels, como ángeles del día a día, traduciría yo, ¿no? Esta es una película basada en una historia real y es la historia de Michelle Smith y Sharon Stevens. ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, Michelle era una niña en principios de los años 90 que, al igual que su hermana Ashley, nació con una enfermedad del hígado que las obligaba a las dos a recibir un trasplante de hígado para poder sobrevivir a medio plazo. Ashley, la primera de las hermanas, tuvo el trasplante en 1991, pero a Michelle no le encontraban un hígado hasta 1994, ya tenía 3 años. Y bueno, la familia se estaba ahogando entre deudas médicas. Esto ocurrió en Louisville, Kentucky. Y hay una mujer, Sharon Stevens, que era una peluquera de la zona, que lee la historia de esta familia en el periódico y comienza a recaudar fondos para ayudar a esa niña pequeña, sin conocer a la familia. Entonces, bueno, la película cuenta la historia de Sharon, de los Smith, y también y no quiero contar el final, pero el desenlace es extraordinario, en medio de la mayor tormenta que se registró en aquel momento en la historia hasta entonces en aquella zona. La protagonista es Hilary Swank, que hace el papel de Sharon, de la peluquera, y el papel del padre de las niñas es Alan Ritchson. Y bueno, como suele ser habitual en estas películas, se cambian algunos detalles de la historia real, no es 100% exacta, para dramatizar un poco, pero quizá ni haría falta, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a Hilary Swank. La entrevista está en el canal de YouTube de La Opinión y ella nos decía, bueno, esta es la típica historia real tan extraordinaria que te das cuenta de que muchas veces la vida es más extraña que la ficción. Así que, bueno, me parece que por la fuerza de la historia y porque Hilary Swank, aunque ha trabajado no demasiado en los últimos años, pero sigue siendo una gran actriz, recordemos que es una actriz que tiene 2 Oscars a Mejor Actriz,
Creo que merece la pena, aunque sea una película en cuanto a producción un poco, no sé si decir de segundo plano, pero no es que sea una Contenida, gran película. digamos. Ujú. Y luego se está estrenando en algunos cines. They Shot the Piano Player, dispararon al pianista. Esta es una película de animación de los españoles Fernando Trueba y Javier Mariscal, que ellos dos ya colaboraron en 2010 en una película que se llamaba Chico y Rita, que también tenía temática musical y fue nominada al Oscar a Mejor Película de Animación, que fue la primera vez y creo que la última que una película española fue nominada a un Oscar a Mejor Película de Animación. Bueno, esta de Dispararon al pianista nos cuenta la historia de un periodista musical de Nueva York que se pone a investigar la misteriosa desaparición, muerte en 1976 de un pianista brasileño que se llamaba Francisco Tenorio Jr. Esto es una historia real y bueno, la película nos lleva a los orígenes de la bossa nova y participan voces de leyendas como Caetano Veloso y se hace referencia a todos los artistas míticos brasileños de la bossa nova. Para que les guste el género, me parece que es una película muy interesante. Después, Netflix estrena una serie de fantasía que yo creo que va a gustar mucho a los adolescentes sobre todo, que es Avatar The Last Airbender. Esta es una versión, adaptación con actores reales, o sea, lo que se llama live action, de la serie de animación de Nickelodeon yo creo que es del 2005, que se llamaba igual, Avatar The Last Airbender. Y bueno, cuenta la historia de el mundo está en guerra, la Nación de Fuego atacó a los nómadas del aire y se desestabilizó todo y hay un joven avatar que se llama Aang que después de estar congelado 100 años pues despierta para reclamar su destino, que es dominar los 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire, y restaurar así el equilibrio en el mundo. 8 episodios de 1 hora cada uno, es una serie de fantasía que desde hoy ya está en Netflix. Y a revivir el debate entre los puristas del anime con estos ejercicios de live action. Bueno, sí, cierto, porque hay a veces los más puristas, los más clásicos, no les gusta mucho que se lleven estas historias a hacerlas con actores. Pero bueno, Netflix la está empujando mucho y le está haciendo una promoción grande y yo creo que es una serie por lo menos bien hecha. Y tenemos un documental, a ver si te gusta el que te traigo esta semana. Generalmente me gustan, así es que es garantía. Este se titula Messi's World Cup, The Rise of a Legend, es decir, la Copa del Mundo de Messi, The Rise of a Legend es como, pues eso, no sé si el alzamiento de la leyenda, ¿no? Pero ojo, no nos cuenta solo la última Copa del Mundo, la que ganó Messi con Argentina en Qatar, sino que nos cuenta toda la historia de Messi en las diferentes Copas del Mundo, las 5 Copas del Mundo en las que ha participado con Argentina. Y por supuesto termina en la gran culminación, que es el momento más importante de la carrera de Messi, que para muchos ya lo pone como el mejor jugador de todos los tiempos. Ese es el gran debate. Bueno, pues todo esto está recogido y con entrevistas personales al propio Messi, específicas para esta serie documental, pero también con compañeros de selección, entrenadores, rivales, fanáticos, expertos que explican el impacto de Messi a nivel mundial. Bueno, al que le guste el fútbol yo creo que no puede dejar de verla y al resto creo que es un personaje tan relevante que le va a interesar a cualquiera. Pues hablamos de fútbol y hablamos de Messi, ¿dónde firmo? Te dejo la última. Para los que no hayan visto aún Oppenheimer, que es la gran favorita a los Oscars, que los Oscars se entregan ya en 3 semanas, el 10 de marzo. Bueno, tiene 13 nominaciones Oppenheimer, la película con más nominaciones. Bueno, ahora ya se puede ver en la plataforma de streaming de Peacock. Ya Peacock la tiene ahí y además tiene un montón de materiales adicionales, detrás de cámaras, etcétera. Excelente recomendación también. Pues hasta la próxima semana, Rafa. Muy buen fin de semana. Escucharon a Rafael Cores aquí en La Opinión Hoy.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Les deseo que pasen un estupendo fin de semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.